episodio 3, semana 2, día 2. Hoy vamos a aprender a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar, utilizando tablas y gráficos. También a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencias y así aplicar este aprendizaje en nuestra vida cotidiana. Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien, sean bienvenidos a un nuevo día por el viaje del conocimiento. Vamos a seguir aprendiendo acerca de las profesiones y oficios. Además, vamos a conocer otros temas que están íntimamente relacionados con eso que empezamos a trabajar. Les recuerdo que es muy importante que realicen el lavado de manos. Así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros familiares. Una vez realizado, es importante tomar los materiales, escribir el título y especificar la fecha de lo que estaremos trabajando en este día. Para eso te invito a que te ubiques en el día 2, semana 2 de tu cuadernillo número 3. Yo soy su maestro Ernesto Mendieta Contreras y estaré compartiendo con ustedes este maravilloso día. Ahora les invito a que hagamos un viaje al pasado. Ayer estuvimos hablando acerca del reportaje. Conocieron acerca de su definición, de la estructura y algunos tipos de reportajes. Además, la importancia que tiene este reportaje y cómo nos puede ayudar con el contenido que estamos desarrollando acerca de las profesiones y oficios. No olviden que el reportaje es un trabajo documental que se planifica muy bien. No se hace así a la ligera. Necesita una serie de pasos, debemos cumplir con una serie de pasos para lograr realizar el reportaje de manera correcta. Además, tiene como propósito principal la de ofrecer información. Por ejemplo, como ustedes elaboraron en el día anterior un reportaje acerca de las profesiones y oficios que se encuentran en una comunidad, también lo pueden utilizar para recabar informaciones de otros tipos. Hoy tenemos un súper interesante tema. Vamos a conocer y a clasificar datos que van relacionados con las profesiones y oficios que ya le he estado mencionando. Así que les invito a que tengan su cuaderno y sus lápices ahí a mano para que vayan anotando lo más importante de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver de qué se trata. Como pueden ver, acá tenemos el reportaje y tenemos una imagen alusiva al mismo. En ella se encuentra una libreta y una persona con una lupa. ¿Por qué está representado de esta manera? Pues como le dije, el reportaje se planifica y se elabora con mucho cuidado. Además, debemos tener una libreta donde vamos a registrar cada uno de nuestros datos. Por ejemplo, si queremos construir una casa, vamos a ver cuáles personas son las que deben estar ahí para ayudarnos con la construcción de la vivienda. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son esas profesiones y oficios que están relacionados con las construcciones de casas? Ingeniero, albañil, arquitecto, arquitecta. Vamos a ver un plomero, electricista, un pintor, un decorador
entre otras profesiones y oficios que hemos ido socializando acá. Ahora bien, ¿cuáles son los oficios entonces que ustedes necesitan primero para iniciar esa construcción? Vamos a suponer que ya tenemos el terreno donde va a ir nuestra casa. Y una vez tengamos el terreno, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer el diseño de la casa. Es decir, necesitamos un ingeniero o un arquitecto o arquitecta que diseñe nuestra casa. Es decir, cada uno de los espacios que va a tener nuestra casa de acuerdo al tamaño de nuestro terreno. Ahora bien, para la construcción se van a necesitar algunas herramientas. Esas herramientas van acorde con la profesión o el oficio que desempeñen las personas que van a estar en esa construcción de nuestra vivienda. Pueden socializar con sus familias para ver cuáles son las principales herramientas que se necesitan en una construcción de vivienda. Y luego entonces, ahora sí, vamos a conocer acerca de recolectar, de contar y organizar datos estadísticos. Esto le va a permitir a ustedes poder organizar mejor esas informaciones que van a socializar con sus familiares acerca de las herramientas que se utilizan en algunas profesiones y oficios. Recolectar hace referencia a la acción y efecto de recolectar, es decir, juntar cosas diversas. También se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación. Esos 4 aspectos que mencioné tienen que ver con algunas técnicas que son aplicadas tanto en el reportaje, pero que facilitan la recolección de informaciones. En este caso, si yo quiero hacer un reportaje, yo puedo optar por una entrevista donde me dirijo a la persona y le puedo hacer preguntas directas de lo que yo necesito obtener, o sea, de los datos que a mí me interesan obtener. Vamos ahora a analizar lo que es el registro de datos. Es un conjunto de datos que pertenecen a una misma tabla y que se ubican en diferentes columnas, campos, según su tipo. Cuando ya elaboramos una entrevista, o en este caso un reportaje, necesitamos registrar esas informaciones. Para registrar esas informaciones, comúnmente utilizamos un gráfico. En ese gráfico tenemos columnas y tenemos filas, que vamos a ver más adelante. En esas columnas y en esas filas se van a posicionar cada uno de los datos que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es más viable para la organización de esas informaciones. Vamos a ver. Yo les tengo este problema, vamos a decir este problema, pero este problema corresponde a una parte de un reportaje que yo realicé en mi casa. Dice, de las comidas que prepara mamá, ¿cuál es la que les gusta más? Esa fue una pregunta que me surgió para hacérsela a mi hermano, a mi hermana, a mi abuelo, a mi tía y a mi primo. Ellos respondieron, por ejemplo, dentro de las opciones que yo le di a ellos están arroz blanco con habichuelas y pollo guisado. Otra opción, moro de guandules con bacalao. Sopa de vegetales con carne de pollo. Carne de res guisada con mangú de plátano. Entonces, dentro de las respuestas que yo recibí, como se lo había hecho a 4 personas, pues 4 de ellos, coincidentemente, eligieron arroz blanco con habichuelas y pollo guisado.
4 de ellos. Y en total eran 4 los miembros de mi familia que yo les había hecho la pregunta. En este caso, si organizamos estos datos en una tabla, pues claramente la parte de las opciones irían en una columna y la cantidad total sería 4. Pero al recibir estas informaciones y no recibir otras informaciones diferentes, pues opté por dejarlo como está. No organicé un gráfico para esto y ya ustedes van a saber por qué. Porque ya yo tenía todas las respuestas aquí seleccionadas. 4 respondieron arroz blanco con habichuela y pollo guisado. Para mí ya era fácil la respuesta que yo estaba buscando. Ahora bien, todas las profesiones y oficios lo podemos ver reflejado en nuestra comunidad, en lo que hacemos comúnmente, en lo que acostumbramos a hacer. En este caso, cuando vamos también a un local comercial, generalmente nos atiende alguien. Puede ser un colmadero, si vamos al colmado. Y como pueden ver, también tenemos un hospital y en el hospital hay otras personas que también cumplen con profesiones y oficios. Dentro de estas podemos mencionar los enfermeros, los doctores, es decir, el personal médico en general. Pero además, si se dan cuenta, también tenemos otras personas que se dedican a oficios diferentes. Si observan bien la imagen, vamos a ver un motoconcho, vemos también un plomero, vamos a ver qué más, podemos ver una pintora por acá y una persona que se encarga de la limpieza de las calles. También hay otras personas que ustedes pueden socializar con sus familiares en estos momentos. Como pueden ver, hay algunas personas de estas que están aquí en la imagen que se dedican a la construcción de viviendas, que trabajan directamente en la construcción de viviendas. Ahora les voy a presentar una tabla de conteo acerca de las herramientas que se utilizan en la construcción de viviendas de acuerdo a la labor que desempeña la persona que se dedica a ese oficio. Como pueden ver, tenemos varios tipos de herramientas y como les dije al inicio, socialicen con sus familiares acerca de las herramientas que son esenciales en la construcción de viviendas. Aquí vamos a ver algunas para agregársela a esa socialización que ya ustedes hicieron. Yo sé que sí, vamos a ver. Tenemos una espátula, nivel, carretilla, medición o nivelado, paleta, llana, cincel de pala plana, flexómetro, masa, cortadores de cerámicas, guantes de seguridad, gafas de protección, pala y cubo. Como pueden ver, estas son algunas de las herramientas que se utilizan en este tipo de actividad. Y cuando organizamos una tabla de conteo, debemos tener en cuenta nuestras columnas. ¿Qué columnas o cuántas columnas yo voy a necesitar? Eso va a depender de lo que yo quiero registrar en ella. En este caso, tengo una columna con el conteo. Y el conteo lo realicé con líneas oblicuas para ir determinando qué cantidad de esa herramienta yo tenía. Pero también organicé otra columna con la frecuencia. Aquí vamos a colocar el total de forma numérica de esa herramienta. En la primera, que son espátulas, el conteo me dio un total de 2. En el nivel, 8. Carretilla, 7. Medición y nivelado, 1. Paleta, 2. Llana, 1. Cincel de pala plana, 3. Flexómetro, 4. Masa, 1. Cortadores de cerámica, 1. Guantes de seguridad, 1.
Gafas de protección, 1. Pala, 1. Cubo, 1. Ahora, con estas informaciones, vamos a completar las siguientes preguntas. ¿Cuántos cinceles de pala plana había entonces en la marquesina? Vamos a ver. Para eso debemos ir a nuestra tabla de conteo y nos ubicamos en la fila correspondiente al cincel de pala plana y luego a nuestra columna de frecuencia. ¿Cuántos cincel de pala plana? 3. Tenemos entonces 3. Como pueden ver en esta tabla de frecuencia, ya nosotros hemos realizado nuestra clasificación de cada uno de los elementos que fuimos recolectando a través de nuestro reportaje y lo estamos sacando entonces a este listado. Ahora necesitamos saber lo siguiente. ¿Cuántos cortadores de cerámica había en la marquesina? Vamos nuevamente a nuestro esquema y vamos a observar. Nos ubicamos entonces en la fila que le corresponde a los cortadores de cerámica. Mírenlo por acá. Tenemos 1, que fue el total. Un cortador de cerámica. ¿Cuántas carretillas había en la marquesina? Nos ubicamos en la fila de las carretillas y vemos que habían 7. 7, lo escribimos acá. Ahora vamos a verificar cuántos niveles había en la marquesina. Volvemos a nuestra tabla de conteo y verificamos en qué fila se encuentra el nivel. Vemos que se encuentra en la segunda fila y la cantidad total que está en la columna de frecuencia es 8. Es decir, 8 niveles habían en la marquesina. Por último, debemos entonces ahora hacer el siguiente cálculo. Vamos a determinar cuál es el total de herramientas que había en la marquesina. Vamos a nuestra tabla de conteo y para saber el total que había en la marquesina, debemos ir sumando cada fila que se encuentra en la columna de frecuencia. 2 más 8, 10, más 7, 17, más 1, 18, más 2, 20, más 1, 21, más 3, 24, más 4, 28, más 1, 29, más 1, 30, más 1, 31, más 1, 32, más 1, 33 y por último más 1, 34. Es decir, 34 herramientas había en la marquesina. Ahora, como pueden ver, esto que hemos realizado es tomar algunas informaciones que están contenidas en nuestra tabla de frecuencia. Así, en la actividad que ustedes tienen en el cuadernillo, tienen especificado un cuadro similar al que utilizamos con la tabla de conteo y además tienen algunas preguntas que van a tomar y van a responder de acuerdo a lo que ustedes van a organizar en ese esquema. Ahora les voy a compartir un esquema con algunas estrategias o métodos que pueden utilizar ustedes para recolectar datos e informaciones que les interese.
En este esquema, ustedes pueden utilizar entrevistas personales, pueden empezar por sus familias, también entrevistas telefónicas. Si ustedes desean contactar a un compañero, o en este caso a un maestro, también lo pueden utilizar a través de su dispositivo móvil. Cuestionarios, pueden elaborar un cuestionario con algunas preguntas que ustedes necesiten. Observación. En esta técnica ustedes pueden observar el ambiente de su casa y, por ejemplo, pueden registrar cada uno de los elementos que hay en ella. Encuestas en línea. Con esta técnica ustedes la pueden aplicar, por ejemplo, utilizando plataformas digitales donde ustedes organizan las preguntas y luego la pueden compartir a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. También están los grupos focales, Focus Group. Esos grupos se encuentran comúnmente en Facebook y son grupos que ustedes lo pueden hacer tanto cerrados como abiertos a todas las personas. Por último, están los paneles en línea. En este caso, ellos pueden elaborar un panel dirigido a esos estudiantes y recopilar las informaciones que a ellos les interesa. Ahora es momento de verificar esa tabla de frecuencia que está contenida en su cuadernillo. Verifiquen bien qué tienen que hacer para que al final de la clase se tomen el momento de hacerlo. Es momento de verificar, de relajarse un poco y de prepararse, porque continuamos aprendiendo en este maravilloso día.